perdón, estaba sin el audio. Y ahora sí. Bueno, pasa que esta es la metodología, es una especie de plantilla. Entonces ellos pueden trabajar encima de esta o modificarla, da lo mismo porque lo importante es que la completen en base a lo que el contexto de su proyecto, ¿cierto? No, aquí lo que pasa es que lo copié y lo pegué, así que se pegó sin el formato. Ya, por ahí. Mira, no es muy extenso, sí. Básicamente, una metodología de planificación, esto es una introducción, ¿no? Una introducción, una especie de comentario inicial. La metodología de trabajo se basa en la implementación de una secuencia didáctica con foco en argumentar, comunicar, aplicar instrumentos para la investigación, acción que se realiza, ¿no? Para realizar esta secuencia didáctica de trabajo y evaluación es necesario tener un plan de acción que consta de 6 sesiones, las cuales se llevarán a cabo entre los meses de tanto y tanto, y se aplicarán distintos instrumentos para obtener datos que permitan avanzar con la investigación. Se transita por distintas etapas y estas se explican un poquito más abajo. Aquí, bueno, esto ya es optativo. La población de interés estuvo constituida o estará constituida por, en este caso, ¿cierto? Del colegio tanto, y en primera instancia se realiza una medición. Bueno, aquí esto un poco explica que a grandes rasgos qué es lo que va a hacer en la metodología, ¿eh? Por ejemplo, se aplica una medición inicial o un pretest, ¿cierto? Pero si no van a hacer eso, lo cambian. De las sesiones siguientes se trabajará analizando habilidades o destreza o conocimientos, lo que ellos vayan a trabajar, con instrumentos tales como, finalmente, en la última sesión se evaluará el impacto de la estrategia didáctica por medio de un post-test que se aplica finalmente. Bueno, les traté de que tuvieran una idea general de qué tienen que hacer, ¿ya? Después aquí viene una parte importante, que es la descripción de cada instrumento a aplicar en las implementaciones. Yo le puse así, pero pueden colocar descripción de instrumentos, no sé. Y aquí fueron ejemplos. El diagnóstico, bueno, el diagnóstico consta de una encuesta abierta, elaborada en Google Forms, que va a permitir obtener datos iniciales acerca de, o tener va a permitir obtener información para el punto inicial del proyecto, y para tener que también sirve como indicador de las posibles mejoras que se buscan en lo que se está trabajando. El diagnóstico consta, no sé, de 3 preguntas, 4 preguntas, y se realizan en la primera sesión, no sé. Algo es bien escueto, si no es muy extenso. Si van a trabajar pruebas, guías de estudio o algo, bueno, la prueba se aplica, se planifica aplicar en la sesión tanto, y consta de 3 ítems o un ítem de verdad, de preguntas abiertas o qué sé yo. La rúbrica, así, lo mismo. O sea, tienen que explicar los instrumentos que van a utilizar, ¿sí? Un poco de qué se trata y eh, eh, no sé, si quieren colocar el por qué, también sería bueno, pero depende un poco de los chiquillos, ¿ya? Eh, claro, tienen que estar relacionados o sea, tienen que ser los instrumentos. Aquí tú estás declarando los instrumentos que vas a utilizar, ¿ya? Puede que después no se usen todos, porque ponte tú de 6 sesiones trabajaron 3 o 4. Bueno, no pudieron aplicarlos todos, ¿no? Y eso se explicará al final, pero por lo menos es lo que se pide ahora, como pensando en el proceso ideal, ¿cierto? Ya, y después, como explicaba aquí en la introducción, que se transita por distintas etapas, etapa 1 tanto, etapa 2, y aquí está, etapa 1, diseño y planificación, metodología, diseño y planificación. En esta etapa se planifican los contenidos a trabajar, las actividades, se busca el objetivo de aprendizaje, o bueno, se define el número de sesiones, los materiales,
se realiza una lista de etapas que deben seguir, se planifica tal vez. Eh, También dice de las primeras semanas, bueno, aquí de semanas de se realiza la búsqueda de información y bibliografía, se diseñan estrategias, etc. Se lleva a cabo una revisión de artículos, ¿ya? Porque puede que en el estado del arte no agregaron algo de cómo iban a solucionar el problema. Entonces aquí tienen que buscar algo para que ellos puedan fundamentar el por qué decidieron, por ejemplo, no todos, pero por qué van a usar pruebas. ¿Por qué van a hacer pruebas? ¿Por qué creen que, o por qué solo se va a trabajar actividades en clase? Ya, bueno, porque el proyecto trata de esto y tal autor dice que o aplicó, digamos, o la mejor manera que indica tal autor de aplicar, digamos, las etapas que nos indica tal autor. Entonces pienso que es este instrumento. O sea, por último, el autor nos dice, tienes que aplicar esto, o esto te sirve, pero por lo menos ellos basándose en lo leído, en su estado del arte, entonces les sirve para justificar qué instrumento usar. ¿Y por qué? Porque pasa que eso te lo pueden preguntar en la presentación. Yo les dije, o buscan la información, si no la colocaron en estado del arte, o básense en los mismos, pero ya estos instrumentos básicamente están elaborados en base a eh, fundamentados en el uso de transitar en las distintas etapas del método tanto según lo que indica tal autor. ¿Ya? Entonces, bueno, por último ahí ya el estudiante fundamento. Y aquí viene la semana. Semana 1, búsqueda de información. Semana 2, se define el número de sesiones. Semana 3, se diseñan las estrategias. No es que cada semana tenga que hacer algo. Puede que sea, por ejemplo, semana 1 y 2, búsqueda de información bibliográfica y planificación para la elaboración de los instrumentos. Semana 3, 4, definir los instrumentos y las sesiones. Puede que no es que cada semana obligatoriamente separado semana a semana y cada semana hay que hacer algo. Se supone que hicieron algo, ¿cierto? Pero puede que en diseñar la estrategia didáctica me demoré 2 semanas, entonces ahí junto a la semana 3, 4. ¿Ya? Etapa 2, implementación. Aquí están las sesiones. Entonces, una pequeña explicación. La segunda etapa de la secuencia didáctica consiste en implementar las actividades preparadas en la primera etapa, por medio de las clases de matemáticas. Semana tanto, se comienza la primera sesión y así, van explicando. ¿No? Aquí lo mismo, hay muchas semanas, pero importante, la primera sesión se estima que durará 90 minutos, la segunda tanto, la tercera 45 minutos. Eso también es bueno que lo digan, o por lo menos lo planifiquen ellos dentro de que voy a aplicar no sé, una prueba y tengo 45 minutos, no van a alcanzar tal vez. Aquí lo mismo, pues aquí ellos, bueno, básicamente están las semanas. Aquí también una importante que yo no sé si no la puse, parece, pero antes la semana donde se comienza la primera sesión, puede que una semana esté para, o a lo mejor está la anterior, eh, para informar a los apoderados que se va a trabajar y se, se envía los consentimientos. Eso también es bueno explicarlo, ¿cierto? O por lo menos dejarlo escrito que en alguna semana ocurrió eso. Como hitos. ¿Eh? Etapa 3, evaluación final, análisis de datos. Bueno, aquí ya se obtuvieron los datos, se aplicaron todos los instrumentos y en esta semana tienen que ellos dividir, bueno, qué hacen en cada semana respecto a los datos que obtuvieron. ¿Ya? Con el análisis, evaluaciones, se evalúan las respuestas, se hace un análisis de los datos obtenidos, se generan gráficos, se interpretan, bueno, se obtienen básicamente análisis, ¿cierto? Y en la etapa 4, reflexión y conclusión. En esta etapa, entonces, ya con la información analizada, se procede a concluir, discutir y reflexionar respecto a los mismos. Y la semana, esto va a ser como en noviembre y diciembre, así que eso es lo que... ¿no? Y bueno, los indicadores, no están. A ver, déjame ver si... este es una foto.
Esto le puse como ejemplo. Bueno, solo ahí. Ahí sí. Bueno, aquí, por ejemplo, les di un indicador completo. No es realmente el más idóneo, pero y ahí les di algunos ejemplos, pero ellos tienen que básicamente elaborarlo en base al aquí. Yo les expliqué que los indicadores se elaboran en base a la información, o sea, en base a que cómo pienso yo o qué cosas deben ocurrir para que yo piense que mi proyecto tuvo un impacto. Por ejemplo, apliqué todas las sesiones, apliqué todos los instrumentos planificados y elaborados. Igual eso quiere decir que cumplí cierta meta, ¿cierto? Que me propuse. Eh, Implementé todas las sesiones, bueno, lo mismo. Eh, Se hizo una evaluación inicial y final, o sea, un pretest y un post-test. Claro que sí, porque eso es un indicador súper importante, porque por un lado te indica percepciones al inicio y al final, y por otro lado te puede dar un diagnóstico, digamos, más concreto, como prueba inicial y prueba final. Diagnóstico, en las notas aumentaron, las notas se mantuvieron, los rendimientos disminuyeron, no sé. ¿Ya? Eh, y los instrumentos también es importante, por ejemplo, eh, si es para argumentar y comunicar. Bueno, los estudiantes, yo me propongo que dentro de las 3 o 4 sesiones, no incluidas los test, pretest y post-test, dentro de esas sesiones, entonces eh, yo pienso que, bueno, los chiquillos ya deben tener una idea. ¿Eh? Entonces, a medida que se transita en las sesiones, se verifica el uso de el método de Solar o Tulmin o qué sé yo, para argumentar. eh, entonces, se verifica que los estudiantes aplican el método y se desarrolla la habilidad. Entonces, ¿cuál sería tu valor meta? Tal vez el 100% de los y las estudiantes aplican el método y argumentan respecto de los problemas planteados. Probablemente no, ¿cierto? Entonces yo les digo, planteense un porcentaje que sea idóneo, que se pueda verificar después, ¿no? Que sea realista. O sea, ellos saben que, por ejemplo, no argumentan los cabros. El curso, nadie está argumentando ni comunicando. Ya, puede ser porque no conocen el método, no lo han aplicado, nunca, ya. Entonces, dentro de las aplicaciones que ellos van a hacer seguramente una clase para explicar un poco el método con una actividad que inmediatamente los lleve a. Entonces, y después la otra clase y la otra. Entonces, ellos pueden ir verificando mediante los datos obtenidos, ¿cierto? Que los estudiantes transitaron entonces, mejorar ese indicador me dice a mí que es muy decidor, ¿cierto? De que el proyecto resultó, obviamente, ¿cierto? Entonces, los indicadores están en los instrumentos, en las sesiones aplicadas, en evaluar la satisfacción o las percepciones o impresiones de los estudiantes al inicio y al final, y acontecimientos relevantes. ¿Mm? Es que también yo siempre se los digo respecto a la pregunta de investigación. Si la pregunta dice, ¿qué impacto eh, tiene el aplicar estrategias inclusivas? Ya, pues entonces, la evaluación tiene que ser respecto del impacto o cómo impacta en el aprendizaje y en las percepciones de los estudiantes el usar estrategias inclusivas. Entonces, hay que evaluar, hay que buscar un indicador de impacto de percepciones y otro de rendimiento o de proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Ya? O sea, en la pregunta de investigación, ahí puedo sacar indicadores. Mira, ¿sabéis que los indicadores generalmente se hacen en base a los objetivos? Objetivo general y específico. Entonces, si se cumple el objetivo, mi proyecto se cumplió. O cumplí, digamos, eso lo concluyo en base a las conclusiones hechas en base al análisis de los datos obtenidos. Pero aquí como nosotros no tenemos, no nos aplicamos objetivos, sino que aplicamos pregunta e investigación, entonces de la pregunta y los instrumentos que vas a usar para resolver esa pregunta o darle respuesta, ahí salen los indicadores. Es la manera más concreta, por lo menos, que yo se la explico a ellos.
¿ya? Eso, ¿ya? Y voy a hacer otro cortito para los para explicar, bueno, para los estudiantes, para explicar cómo es la PPT, la presentación, porque es importante que no vayan a colocar, por ejemplo, semana 1 en las PPT, semana 2, semana 3, hice semana 4, no, pues ellos tienen que mostrar inmediatamente la carta GAN, ¿no? Ya, lo que sí pueden mostrar en las PPT, por ejemplo, son las etapas. La etapa 3 consta de tantas semanas y se basa en hacer esto. La etapa 2 consta de tantas semanas y se basa en realizar estas actividades. Y los instrumentos, eso es importante en la PPT, entonces, para que un poco no se pierdan en eso y no pierdan tiempo y usen su tiempo, que son sus 10-15 minutos. Entonces voy a grabar otro cortito para eso, ¿ya? Tal vez les dé un formato, no sé, aunque a ti te quedan mejor en las PPT. Eso, ya, disculpa, me pasé mucho.